Bueno, vamos a continuar, por favor, abogados. ¿Cómo se puede perder la guarda y custodia de un niño? Es donde los padres o tutores legales no cumplen con sus responsabilidades o ponen en riesgo el bienestar del niño. El abandono del niño, el maltrato físico, emocional o sexual, casos de violencia vicaria, la negligencia en el cuidado y la protección del niño, el consumo de sustancias nocivas que afectan la capacidad de los padres para cuidar al niño, la incapacidad de proveer un ambiente sano, seguro y adecuado para su desarrollo y que se ponga en peligro su integridad. Y también por no permitir la convivencia con el progenitor no custodio sin causa que lo justifique. En estos casos, un tribunal puede intervenir y decidir revocar la guarda y custodia de los padres, otorgándola a otros tutores o instituciones especializadas al cuidado de los niños. La prioridad en estas situaciones es siempre proteger el bienestar del menor y garantizar un entorno seguro y saludable para su desarrollo. En caso de fallecimiento de los padres, ¿quién es el más apto para cuidar a un niño? En caso de que los padres fallezcan y no hayan designado previamente a un tutor legal para sus hijos, el tribunal generalmente buscará a familiares cercanos, como abuelos, tíos u otros parientes, para asumir la custodia de los menores. En ausencia de familiares cercanos, o si estos no son considerados aptos, el tribunal puede designar un tutor especial. Ojo, acá hay dos temas. Sí sabemos que en caso de que los padres falten, el código te señala en primer lugar a los abuelos paternos, ¿sí? Ahorita estoy llevando un caso entre abuelos paternos y maternos para la custodia, sí. La ley señala en primer lugar y tiempo a los paternos, pero también podemos pedir la inconstitucionalidad de ese artículo, dependiendo las condiciones de los niños, si están más tiempo con los abuelos maternos o si definitivamente ellos empezaron a ejercer la custodia de hecho y no de derecho por ausencia de los padres por cuestión laboral, por salir del país o alguna situación así. ¿Sí, abogada? El caso de la edad también podría ser como algo que un factor que pueda ayudar. Supongamos que los abuelos paternos sean más grandes. Sí, aquí vienen otro tipo de pruebas. Aquí tenemos que acreditar que ambos abuelos estén facultados para ejercer la custodia, tanto física como emocional, como mental, como... O incluso en la cuestión de padres. Yo tengo un asunto de un papá que le lleva a la mamá 37 años. Usted ahorita ya es un adulto mayor que, si bien ahorita todavía no requiere de cuidados especiales, en algún momento los va a necesitar más o menos. Sí, pero mientras no lo necesite ahorita, sí tiene la capacidad para llevar la custodia de su hijo. No sé si este viernes o el anterior salió una tesis precisamente de esto, de la guardia y custodia igualmente estaban entre los abuelos y ya, no sé si es de tribunales o es de la primera sala, pero sí indican que tiene que ponderar el juez quién es el más... Es el más apto, sí. Sí, recordemos que el enfoque siempre es en los niños. Si un abuelo es de 85 años, hablando de varones, y el otro abuelo es de 60, pues tiene más facultades de psicomotricidad, mentales, emocionales, físicas, ¿sí? No económicas, no estamos hablando de la cuestión económica, sino de las capacidades. Pero por sí mismo no, ¿verdad? Se tiene que acreditar esa incapacidad. La edad, tienes más 20 años de discriminación. No, se tienen que acreditar, o sea, no hablar de un tema de discriminación, sino de el enfoque al niño. ¿Qué es más fácil, que lo cuide un abuelo de 85 o uno de 60? Sí, aquí no vamos a hablar de discriminación, aquí vamos a hablar de temas de salud, que quién sea el más apto para proteger al niño, ¿sí? Sin embargo, la abuela de 45 acaba de aparecer. ¿Puedo yo invocar la teoría del vínculo primario? Claro. Toda la vida ha vivido con la abuela. Claro, es que ese es un punto. Hay abuelos que de hecho detetan la custodia porque los papás se van a trabajar. Y ese es un elemento probatorio muy fuerte, porque además también se debe someter la escucha del nieto.
¿Con quién quieres vivir y por qué? Acá hay otro punto. ¿Saben que pueden en un testamento nombrar un tutor para sus hijos cuando son menores de edad y él es el que puede ejercer la custodia? ¿Lo sabíamos o no lo sabíamos? Sí, pero generalmente tú como mamá estás casada, no haces un testamento. Pero las mamás cuando se divorcian, oye María Elena, ¿y si me muero? ¿Se le queda al papá? Pues por derecho de patria potestad, sí. Oye, pero yo no quiero porque el papá le pegaba. Ok, entonces haz un testamento, aunque no tengas nada que heredar, pero tienes un hijo menor de edad y nombra tutor y padre custodio o tutor custodio, ¿sí? Y dale el testamento a tus papás. Si tú faltas, tus papás van a tener que demandar esa custodia y esa tutoría que tú estás dejando en el ejercicio de tu custodia. Ojo, efectivamente el papá tiene el derecho en primer lugar y tiempo porque ejerce la patria potestad. Si el papá es el papá que ejerce las convivencias y la mamá era la que tenía la custodia y hereda o deja a un tutor, tiene peso. Ahí la jueza, ¿qué va a hacer? En primer lugar, darle entrada al tutor y que el papá siga ejerciendo las convivencias. El papá tiene que seguir alimentando al niño, independientemente de la herencia, porque sabemos que en derechos hereditarios se nombra un tutor y un curador en caso de los niños, pero lo puedes hacer en un testamento. Ese es el miedo de muchas mamás si llegan a faltar. Y cuando se divorciaron por una causa grave, un riesgo grave que atente a los hijos. Ojo, ¿qué haría yo? Tengo mi sentencia, hay mamás que ya perdieron la patria potestad los papás, la adjunto y hago mi testamento. Tenemos que pensar a futuro en muchas ocasiones, ¿sale? O hacer las recomendaciones. Seguimos. En juicios de reconocimiento de paternidad, la custodia del menor generalmente se otorga al padre biológico, una vez que se establece legalmente la relación de paternidad. Esto es cuando faltan los otros padres, ojo. Sin embargo, la decisión final sobre la custodia dependerá de varios factores, como el interés superior del menor, la capacidad de los padres para cuidar y proveer el bienestar del niño y otros aspectos relevantes. Es que en muchas ocasiones, hay 1000 casos que sacar de cada historia, pero la mamá es mamá soltera, no le pide la paternidad al papá y se casa. Y le dice a su marido, regístrame al niño. Se enteran años después el papá biológico y ¿qué hace? Demanda la paternidad y entonces demanda a la mamá y le corren traslado al papá porque está en el acta de nacimiento, al papá legal. Y entonces dice, no, el papá soy yo. Después de ganar, se quita el apellido, se pone el del papá biológico y ahora quiero visita convivencia. Y si luego quiere pedir una custodia, yo no sabía. Hay muchos temas, hay diversidad incluso. Ahora, ¿qué es la visita y la convivencia? Ahí vamos. Ya lo hablamos y ya todos lo sabemos. Pero bueno, vamos a profundizar en las teorías. Sí. El tema es cuando se cancela. No, abogado, a usted ya le voy a dar asesoría cobrada, ¿eh? La forma de cancelarse la parte de custodia. Sí. Es que son los temas que No, con todo gusto, soy media confianzuda, dígame. lo que pasa es que, por ejemplo, cuando la mamá tiene convenio, que hace la parte de custodia, generalmente implica el convenio de marido por los efectos de salud. La venganza viene, el tipo que ya sale. Ahí se demanda el cumplimiento del El incumplimiento del convenio. Hay un mismo puedo demandar en ese efecto para el hecho de que se le cancele la parte de custodia, para el hecho de que no sé qué tiempo, si hay la deuda 3 meses, claro, quiere hacerlo 2 veces por semana y ya no lo da de un mes. Bueno, nosotros tenemos que partir que nada más un fin de semana en que la mamá no te lo preste, ya opera una sustracción como delito. A ver, pero no
Sí, con una fecha de incumplimiento. Ahora, si no te lo justifica, porque si te dice, oye, el niño tiene COVID, déjalo acá, o el niño está enfermo, o el niño se va a un curso, o hay una fiesta, te lo repongo el siguiente fin. O sea, tampoco son caprichos. Pero si definitivamente, ¿qué hacen los papás? Buscan abogado ya que pasó un mes o dos. Oye, ya la busqué, ya le hablé, ya la convencí, ya quise, ya traté y no me pela. ¿Qué puedo hacer? Pues, ¿sabes qué? La remoción de guarda y custodia por el incumplimiento de convenio. Porque acuérdate que es causa de remoción de custodia y causa de pérdida de patria potestad quien no permita las convivencias decretadas o pactadas. Entonces, demanda de pérdida de patria potestad, ¿sí? Y remoción de custodia por consecuencia. Tienes dos opciones. O te vas a sí, ya sé, íbamos por ahí. O te vas a la ejecución del convenio, que ahorita ya es oral, y pides tu audiencia para la denuncia del incumplimiento de convenio, o te vas a la pérdida de patria potestad o te vas a las dos. Yo me iría a las dos. Sí, porque una es escrita y ordinaria y la otra es oral. Ajá, sí. Bueno. La visita y convivencia de los niños se refiere a la interacción programada y supervisada entre un niño y uno de sus progenitores o alguna otra persona con quien tenga un vínculo familiar significativo. Este término suele utilizarse en el contexto de situaciones de divorcio o separación en las que se establece un régimen de visitas o un derecho de convivencia para el progenitor no custodio, así como para los abuelos o tíos que deseen convivir con el menor. En muchos casos, cuando los padres se separan o divorcian, hay hijos involucrados. Un juez puede otorgar la custodia a uno de los padres mientras que el otro obtiene derechos de visita y convivencia. Estos derechos permiten al padre no custodio pasar tiempo con el niño en fechas y horarios específicos, según lo establecido por el tribunal o acordado entre las partes. La visita y convivencia de los niños puede variar en términos de frecuencia, duración y condiciones específicas dependiendo de las circunstancias individuales de cada familia y de las decisiones del tribunal. El objetivo principal de estas visitas es fomentar y mantener la relación entre el niño y ambos padres, incluso después de la separación, y promover el bienestar emocional y psicológico del niño. Es importante destacar que el régimen de visitas o convivencias puede ser objeto de negociación entre los padres y en algunos casos se pueden establecer acuerdos alternativos o flexibles que se ajusten mejor a las necesidades y circunstancias de la familia. Sin embargo, si no se puede llegar a un acuerdo, el tribunal puede intervenir y establecer un régimen de visitas o convivencias basado en el interés superior del niño. Ahora, vamos a hablar un poquito del juicio de oralidad. El juicio oral familiar en Puebla es un procedimiento legal que se rige por el Código de Procedimientos Civiles del Estado y tiene como objetivo resolver conflictos relacionados con el ámbito familiar de manera rápida y eficiente, priorizando el interés superior del menor y buscando la conciliación entre las partes cuando sea posible. Procedimiento de solicitud de custodia y visita y convivencia. Ojo, hablando de la suplencia de la queja, muchas veces la mamá solamente pide la custodia, pero aunque sea la única acción, la jueza puede sentenciar en visitas y convivencias e incluso determinan un régimen provisional durante el juicio, ¿sí? El procedimiento está legislado como procedimiento oral establecido en el Código de Procedimientos en los artículos 574 a 586. Dentro de la secuela procesal se pueden definir 3 audiencias orales principales. La primera es la audiencia inicial. Aquí versan las prestaciones, los hechos y las pruebas de la parte actora, en la que se pueden pedir medidas cautelares y provisionales. Acá te puedes pedir la custodia provisional, ¿sí? O puedes pedir la suspensión del ejercicio de las convivencias, que de hecho se están llevando a cabo, ¿sí? Las medidas cautelares puede ser una restricción,
Puede ser obviamente la custodia provisional, se dicen las prestaciones, se dicen los hechos y se ofrecen las pruebas. La segunda audiencia es la conciliación y contestación de demanda. En ella se tiene que correr traslado con el memorial de la primera audiencia y se señala una fecha en la que se lleve en primer lugar la conciliación y en caso de no haya arreglo, la contestación de demanda, bajo el principio de concentración que rige los juicios orales, para no señalar primero la conciliación y luego la contestación, que es lo que se hizo de inicio. Y en tercer lugar, la de desahogo de pruebas y el dictado de sentencia. Aquí tarda un poco más, porque hay pruebas que son susceptibles de oficios, contestaciones, dictámenes, el psicológico, el económico de Secofam, ¿sí? Entonces tarda un poco más. Pero en sí son las 3 audiencias de ley. Maestra, ¿y hay algún medio de defensa, por ejemplo, contra una conciliación? ¿Sabes qué? Digo, no, yo no llevo esta materia, pero he visto, por ejemplo, me tocó conocer a una persona que dice que mal asesorada también, yo creo, pero, o sea, ni siquiera saben que hay una audiencia de conciliación y en esa audiencia, pues les piden siempre sin abogado, en este caso, y de hecho nunca me informaron que era una audiencia de conciliación. ¿En el traslado viene? ¿No le corrieron traslado? ¿No le corrieron traslado a su abogado? No. El emplazamiento es a las partes. Y ya con ese documento tú vas a buscar tu abogado. Pero te tienen que correr traslado con el memorial por escrito y el disco. Incluso fue la que inició la demanda. La mujer inició la demanda, pero pues también yo creo que falta la mejor de buena asesoría. No estaba, o sea, ella nunca estuvo consciente de que era una audiencia de conciliación. ¿La jueza no lo dijo? La jueza, al final de cuentas, de una manera un poquito, pues no sé si ríspida o favor de que se llega, pues determinó casi las prestaciones y todo, y firman de aquí y ya está así. O sea, ¿no hubo conciliación o sí hubo y no sabía la señora? Entre las partes, pero bueno, no es una conciliación donde ella les informara que tenía la opción de oponerse a eso que se estaba llegando como acuerdo. Entonces el problema es del abogado. Sí, por eso es que o sea, estuvo en su audiencia de conciliación, pero ella nunca sabía que estaba conciliando. No, ella pensaba que era como que lo que fuera a decir la jueza en ese momento iba a ser pues, lo que quedara, ¿no? Y al final de cuentas sí tiene un acuerdo ya, pero un acuerdo pues, bastante limitado, una pensión del 15%, ella no trabajaba, no tiene pensiones compensatorias, no tiene nada, pero ella, o sea, cuando lo manifiesta, dice, yo no, pues a mí me dijeron entra y va a decidir el juez de acuerdo a lo que le digas. Wow. No, o sea, ella pensaba que era como el juicio, en realidad cuando no había tiempo. Entonces que presente su apelación. Salió y el abogado dijo, no, bien, ya te dieron la pensión. Pues que presente la apelación. Sí, tiene que decir que en base al artículo 4 y 5 del Código de Procedimientos no fue debidamente asesorada por su abogado y no sabía que podía ella negociar y que podía conciliar y que su abogado le dijo, pues que eso era y ya, y hablar del estricto derecho. Sí puede presentar la apelación. Tiene 9 días después del convenio. Bueno. Sí. Bueno, la palabra híbrido no la ocuparía y le voy a decir por qué. Porque nosotros tenemos el juicio oral sumarísimo, pero existe el juicio oral familiar. Bueno, el juicio oral en materia civil o mercantil. Me parece que ahí la demanda se presenta por escrito, la contestación es por escrito y ya la audiencia de pruebas es oral. Yo consideraría un híbrido así. Aquí no. Aquí el juicio oral, todo es oral. El juicio privilegiado, todo es privilegiado. El juicio especial, todo es especial. Y el ordinario, todo es ordinario.
No, el privilegiado sigue existiendo en los juzgados familiares, con las acciones que están señaladas en el código. ¿Eh? No. El juicio privilegiado está normado y señalado en el 683-84, si no me equivoco. Son acciones escritas y siguen vigentes en los juzgados familiares. No. Y el juicio oral solo lleva divorcio, alimentos, custodia y visita y convivencia. Todas las demás acciones familiares se siguen llevando en los juzgados familiares bajo los ordenamientos que dice. Guarda y custodia es oral. Sí. Ah, sí, bueno, obviamente. Sí, estamos hablando en Huejotzingo, sigue habiendo escrito. Divorcio escrito, custodia escrito, alimentos escrito y el código como está, ¿sí? Esto es algo complejo de lo que es el juicio oral familiar. ¿Sí? Cuestiones de conocimiento y de jurisdicciones de aquí del Estado, por estos dos casos. Aquí en la capital ya tenemos definidos qué juicio oral familiar se lleva. Y fuera del Estado no las tenemos. Así es. Porque por un simple acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura, ¿sí? Están sacando lo que es la ley. Y ese es un tema que se ventila en los pasillos de la judicial. Sí. ¿Por qué no aceptan aquí en Ciudad de Puebla un juicio de alimentos escrito? O matan al juez de la ley. El presidente del tribunal en su momento, estando en COVID, ¿cómo se llamaba el abogado? Pero no tenía vigencia. Dijo, a partir de ahora va a ser así. Se tienen que implementar los juicios orales en materia familiar. Se creó la unidad de gestión únicamente en los 6 juzgados familiares. No hay en otros. Está señalado que es regulado 572. Dice, independientemente de lo dispuesto por el artículo anterior, todos los juicios orales sumarísimos, el Tribunal Superior de Justicia, funcionalmente determinará de acuerdo los asuntos que podrán ser sometidos a las personas en este juicio. Esa fue la que dio entrada. ¿Cuál era el juicio sumarísimo? El que estaba en los contratos. Usted dice, pero el tribunal puede, y dijo el tribunal. Claro. Ahora, su primera pregunta era ¿por qué no todos los distritos? Porque no tienen la estructura. Ahora, la segunda es ¿por qué nada más? Porque lo decidió, ¿no? Hay un fundamento. Para mí, el tema de alimentos. La ley marca primero a una audiencia de conciliación. No es como vamos a conciliar. Si una fracasa, viene el emplazamiento. Informa la contestación inmediatamente de demás. Oye, juicio oral sumarísimo no es eso. No. Te tienes que dar primero. Dice, si no se da la conciliación, el juicio oral sumarísimo procede al emplazamiento. Así era al inicio. Y señalaban una tercera audiencia que era la contestación. Sí, pero ya te emplazaron. Y la ley dice 5 días antes. O sea, tú tienes 5 días como abogado para preparar tu contestación y tu audiencia de conciliación. Pero también los 5 días lo señala el juzgado oral, el juicio oral. El juez lo dice. Pero por el principio de concentración. Hablando de los principios de celeridad que manejan los juzgados orales. El principio está enumerado en el primer artículo de los juicios orales. ¿Cuáles son los principios? A ver, lémelos. En el juicio oral sumarísimo se observarán particularmente los principios de realidad, igualdad, mediación, contradicción, continuidad, concentración, equidad, ética y buena fe. Pero dice procedimiento. Bajo el principio de continuidad y concentración,
te juntan la audiencia de conciliación y la contestación de demanda. Ese es el fundamento. Entonces, la ley te dice en uno de esos 10 artículos que mínimo 5 días antes debe ser emplazado. Entonces, te dan el disco, te dan el memorial y te dicen, prepara tu audiencia de conciliación. Fíjense, ahorita tuve un asunto, ahorita terminó la semana. El viernes pasado, hace 8 días, me llega una clienta. Hola, abogada, ¿la puedo ver? Tengo una cita porque creo que tengo una demanda. Ok. Llega a verme viernes 7 de la tarde. Dígame, señora. Pues mire, me dejaron esto en mi trabajo. Ok. Un juicio de custodia. El papá. Le digo, oiga, ¿cuándo se lo dejaron? Pues hace 2 semanas. Ah, la audiencia es el martes, señora. Le digo, ¿por qué no buscó un abogado antes? No, pues es que mis amistades me dijeron que ni fuera. Ah, pues le van a quitar al niño. Si no comparece, le van a quitar al niño. El día viernes, ahí con la clienta, le tuve que cobrar asesoría, porque dije, si no regresa, mi trabajo tiene un precio. Reprodujimos el disco, le dije, es esto, esto, esto y esto. ¿Qué? ¿Cómo? No sé qué. ¿No lo habías oído? No. Ah, qué bien. Bueno, pues tenemos sábado, domingo y lunes para prepararnos. Te voy a cobrar tanto, hice un espacio, sí puedo comparecer y hay que defendernos con esto y esto y esto. Te escucho tu entorno familiar cómo está. Estuvimos 2 horas, porque primero échate la audiencia y después conoce a la señora y toda la dinámica familiar. El señor quería el juicio de custodia y me dio una risa, porque de veras, a veces no saben ni lo que hacen. Resulta que los señores, fue un concubinato, se separaron hace 4 años y pues la señora tiene al niño, porque el niño tiene 4 años o 5. Entonces el papá, pues siempre acostumbrado a ir a ver a su hijito a la casa de la señora. Ella le demanda pensión alimenticia y corre con la suerte que tiene en sentencia un 15%. El señor trabaja en empresa de vehículos y tiene su cantidad segura. Le digo, ¿cuánto cobras de pensión? 9,000. Ok, ¿cuánto ganas tú? 15. Ok, el señor ha de ganar como 80 por ese 15%. Sí, exacto. Es ingeniero y trabaja en armadora de vehículos. Bueno, ok, entonces, no, pues es que el señor llega a mi casa, quiere regresar conmigo y como quiere regresar conmigo, pues llega y se mete a la casa, se vuela la pluma del fraccionamiento, ofende a los policías. Si yo estoy ahí con una persona que estoy tratando, lo saca a golpes de mi casa y dice que esa casa la mantiene él con su 15% y que ni un hombre puedo yo tratar. Ándale. Y todavía quiere la custodia. Le digo, ¿y por qué quiere la custodia? Ah, porque dice que si no le cancelo la pensión me va a quitar al niño. Ándale, pues. ¿Tienes WhatsApp? Sí, mire. Una de groserías, pero vaya, imprímeme todo esto, shalala, shalala. Llego, pues ahora sí que como dicen a improvisar, pero obviamente no improvisas, es que ya conoces cómo es la materia. Le digo, a ver, su señoría, en el audio, la abogada dice que quiere la custodia porque la señora emocionalmente se altera, a veces se la presta por días, a veces no. El señor dice que no quiere hablar mal de la señora, que lo que quiere son convivencias. Primero, no está definida la acción. El señor se nos echó para atrás y dijo que no quería hablar de ella de viva voz en el disco. ¿Quiere convivencias o quiere custodia? Primera. Segunda, nuestros hechos son así, violencia familiar, amenazas, ofensas, que el señor mantiene en la casa, llega a invadir propiedad privada, se mete las plumas, shalala, aquí hay 2 testigos que lo acreditan, saca por acá del cuello a la persona que la señora está tratando, la señora está viviendo acoso. ¿Por qué? Porque el señor quiere regresar con ella. Está viviendo violencia económica. ¿Por qué? Porque la está amenazando con quitarle la pensión si no regresa con ella. Y ya la amenazó con demandar la custodia. Y entonces en la audiencia dijo que no quería hablar mal de la señora. El señor tiene intereses personales sobre la clienta y está siendo violentada y pido
en derecho a la mujer que se juzgue con perspectiva de género. ¿Por qué? Porque mira toda la literalidad de groserías. Y si no te cancelas la pensión, regresa conmigo y la cancelas. Y si no la cancelas, te quito al niño. Así vive la señora. Ahí sí, a juzgar con perspectiva de género. Acá están los testigos. No, ofrecí una declaración de parte. ¿Para qué? ¿Para que el señor me diga que es un santo? Dije, no. Aquí están los testigos. Para suerte, teníamos una denuncia previa cuando la señora se separa porque el señor la avienta del coche cuando el carro estaba por pararse. Salió toda rasponeada la señora. Mire por qué se separaron. Entonces, si bien es cierto las visitas se realizan en la casa de la señora porque el señor es violento y aquí está el antecedente, te pido ahora que sean en el Secofam porque la señora ya está hasta aquí del señor. Pues salí feliz. Quiero decirles que sorprendentemente mi tercera audiencia, ¿para cuándo creen que me la dieron? 2 de diciembre. Y me dice el señor juez, abogada, le vamos a señalar las visitas en el centro de convivencia porque sí, la señora está viviendo violencia de tal, tal y tal. Señor, usted no se puede acercar a la casa de la señora. Si no, señora, hable al 911. ¿Por qué? Porque hay un desacato. Y entonces va a ver los sábados a su hijo de 12 a 2 de la tarde y ya no moleste a la señora. Bueno, salimos del juicio y el señor atrás. Abogada, ¿podemos hablar con usted? Señora, ¿podemos hablar con usted, la abogada? Les dije no. O sea, tienes que tener una buena defensa, pero tienes que conocer todo el contexto. Y al final de cuentas el señor ahora es un pobre sufrido que le está escribiendo todos los días desde aquel martes de que quiere ver a su hijo más tiempo, porque le dijo, es que lo veías y te daba chance a estar en la casa y te servía de cenar, pero me acosas, me violentas, abusas, y ahora me amenazas con quitarme la custodia. No, y todavía me aventé ahí en la cámara diciéndole al juez que nos reservábamos acción de aumento de pensión alimenticia porque el 15% ya no es suficiente y eso fue hace 3 años. No, salió el señor de rodillas. Y lo hice de viernes, sábado, domingo y lunes. ¿Pero qué necesitas? La estrategia. ¿Qué elementos tengo? ¿Qué elementos tengo? Cuando salimos de ahí, la señora, digo, la verdad, nos pagan porque vivimos de esto, de los honorarios. Pero a mí que me digan gracias es un valor de verdad. Y cuando salió llorando y me dijo, ya me lo quité de encima gracias a ti, María Elena, le digo, a ver, llevaste un juicio de alimentos, ¿nadie te advirtió de esto? No, el abogado, pacta, fírmale, ya, aquí, así. Pues sí, al abogado, quítame trabajo y págame, ¿no? Entonces, por eso ahora se están dando las especialidades, decidan su especialidad, conozcan todas las ramas que hay en el derecho, pero la especialidad te da la facilidad, con la experiencia, de llegar al fondo de todas las leyes, los reglamentos, las tesis, las jurisprudencias. Si llevas de 3, 4 áreas, no le entras al fondo a ninguna. Entonces creo que eso es lo que vale la pena, ahorita que a todos estamos jóvenes todavía, y podemos iniciar una nueva materia. Si el área familiar les gusta, especialícense. Y es verdad que el instituto esté dando esta oportunidad, es porque el área de familia ya está cobrando auge. Vienen ahorita las cosas fuertes en 2027 para los abogados. Si no estamos preparados, si no tenemos la argumentación, si no sabemos exhibir material probatorio, si no tenemos esa astucia, el conocimiento de las tesis, las jurisprudencias, déjenle el código. Nos van a decir como en el penal, abogado, sálgase. Tenemos que tener todo eso en mente, ¿sí? ¿Alguna formalidad para recibir los mensajes de WhatsApp? ¿Tiene que estar acompañado de alguna petición en informática o algo así? El juez me pidió que las fotos no servían, pero que las daba como indicio. Y me dio mi restricción y señaló visitas. Pero para la audiencia de pruebas del 2 de diciembre, me pidió en una memoria llevarle toda la liga del WhatsApp. Y que le hiciéramos en específico los días de, pues, los mensajes ofensivos, ¿no? Hay quien te dice, gira oficio a Telcel
y cerciórate de este número telefónico a quién pertenece y este otro a de quién pertenece, porque los WhatsApp son prueba plena en materia de que sea entre las partes. Ojo, si es con un tercero ya no. Sí sé que se pueden ofrecer siempre y cuando una de las partes esté involucrada. No, las dos partes. Si fuera un tercero. No, ahí ya es una violación. Ahí es violación. Pero la formalidad sí lo sé. Cuando ya quedó contestado, porque si no también quiero pensar así si fuera un abogado. Pues sí, ¿qué tal si no es su celular? Celular cualquiera, le pongo el nombre esposo y le doy cosas. A nosotros nos afectaron en Cholula precisamente por el nombre, pero sí las aceptaron las otras. Sí. Con los demás hijos nada más con la esposa, ¿no? Porque no tenía, no la tenía registrada como su nombre. Sí. No la tenía registrada. Ok. A los demás sí me los aceptaron, pero no nos aceptaron justo la de la esposa porque no tenía el registro ni el nombre. Sí, se tiene que dar una autenticidad. Sí, no, y gira oficio a Telcel y que te digan este número a quién pertenece. Porque ahora por todo el tema de los secuestros y las amenazas, pues ya los números están registrados. Bueno, seguimos. Bueno, en la segunda audiencia habla en primer lugar la conciliación, haciendo hincapié en que los jueces hacen de conciliadores o mediadores. Esto es bien importante. ¿Se acuerdan que en los juzgados familiares mandaban llamar a Centro de Justicia Alternativa y llegaban los dos muchachos, los dos abogados, muy conocidos, los dos jóvenes? Hola, abogada, ¿es su asunto? Sí, ahorita mediamos, ahorita entramos y ahorita hacemos. Ya no, ahora es el juez. Incluso los jueces proponen que también los abogados tengamos un curso en mediación o en conciliación, porque a nosotros las tripas como que nos hierven también y así no resolvemos nada. Tenemos que tener un curso especial de cómo mediar entre las partes y cómo llegar a resultados, porque lo más sano pues es que siempre haya un arreglo y no una sentencia. Bueno, en esta misma audiencia se declara fracasada la conciliación y se desahoga la contestación de demanda, que es en donde sí hay que tener mucha astucia. En la vista de contestación, ahí le dicen al actor, a ver, acá está el demandado, le está dando traslado de sus pruebas, ¿qué tiene que decir al respecto? Y tú así, espérame tantito. Pues ahí, lo primero que se tiene que hacer, obvio, es objetar. Porque acuérdense que prueba que se consiente, que no se objeta, está consentida y tiene pleno valor. ¿En qué nos vamos a basar para las objeciones? ¿Qué pretenden probar? Ojo, ¿qué pretendo probar? Ahí tenemos que acudir al formalismo de ley. Cuando nos daban vista de la vista más vista de la vista, bueno, aquí no dice qué pretende probar ni con qué hechos está relacionada. Ojo ahí, por favor, volvamos a la parte formal del derecho, en donde dice, no, aquí no dice para qué la ofrece. Ya no digamos con qué punto de hechos está relacionada, sino qué pretende probar. Ah, pretende probar que la señora es violenta. Bueno, objeto a la prueba porque lo que pretende probar es un hecho falso, la señora no es violenta, ¿sí? O si es un documento. Ojo, aquí hay un tema bien importante. ¿Se acuerdan que de acuerdo a la formalidad y a la valoración de pruebas, los documentos privados deben de estar ratificados por las partes? Bueno, en materia familiar a veces se hace caso omiso de eso y te exhiben una receta médica así nomás. No están ofreciendo la debida ratificación por el médico. Entonces el objeto carece de valor de acuerdo a las documentales privadas, shalala, que deben de ser ratificadas por quien las ofrece. Ya una documental pública es otra cosa, ¿no? Pero bueno. Alguna vez me ofrecieron una confesional a cargo del testigo. Y yo así de, no, eso no aplica. La objeto por esto y por esto. La confesional ya no existe. Ah, por el abuelo. Ofrecieron luego la declaración de parte a cargo del abuelo, que era el que pagaba la escuela. Su señoría, objeto esa prueba porque es testimonial, no es declaración de parte, deséchela. Ojo, y ahí tienes 2 minutos. Entonces te llevas tu libretita, tomas nota de todo. No te puedo decir que leas en ese momento el código porque no tienes tiempo. Pero ahí es donde está la astucia del abogado, de tener
el definir cómo están las condiciones. Permítanme. Bueno, ahí es donde hay que objetar. Ahora, ¿qué pasa en la tercera audiencia? Ay, acá es muy bonito, porque los testigos lo sientan como en la silla de los acusados y tú les puedes hacer las preguntas que quieran. Y como todo es oral, ay, Dios mío, cómo meten la pata los testigos. Pero bueno, las declaraciones de parte son igual. Se formulan las preguntas de manera verbal, las aprueba la juez, se le hace la pregunta a las partes. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles son las pruebas que se consideran prioritarias en materia familiar en tratándose de custodia y visitas y convivencias? Se basan mucho, básico, evaluaciones psicológicas. Recomiendo abogados, si van a presentar su dictamen, ofrezcan al perito y el día de la primera audiencia, llévenlo. Nadie lo hace. Oiga, jueza, traigo aquí al perito porque estoy ofreciendo la prueba pericial en en psicología o en paidopsicología y traigo al perito que me permita que proteste el cargo. La formalidad de la ley es que en el escrito inicial de demanda te firman, ¿no? Lo traigo a que me proteste el cargo y que usted lo tenga como perito. Pues yo lo pido. Y si es antes de la audiencia, abogada, ¿me permite que esto? No, abogada. Yo después veo. Caramba. Entonces, en la primera audiencia, enuncio a mi perito y manifiesto que la jueza si considera que ingrese, que proteste, si no, que se reserve el derecho. Ya, si ahí me desecha la prueba, pues hago mi amparo, pero es meter el gancho. Es que el SECOFAM no te resuelve a fondo la problemática de un niño. A ver, me tocó un asunto en donde la niña dijo, mi mamá me pega. Por esa evaluación psicológica remueven la custodia. Y yo objeto la valoración psicológica y en la sentencia me remueven la custodia y me voy a la apelación. Y digo, juez, es una valoración psicológica. Entonces, se hizo una entrevista y fue la escucha. Y en donde la valoración resuelve que la niña muestra violencia. Ahora, ¿qué tal si la niña fue manipulada? ¿Qué tal si hay síndrome de alienación parental? ¿Qué tal si realmente la niña lo que quiere es vivir con el papá y esa realidad no existió? ¿En qué te basas o qué análisis posterior hiciste cuando la niña te declara que le pegaron? Ninguno. No, pues espérate. ¿Cuál es el fondo de esa declaración? ¿Es cierta? ¿No es cierta? ¿La niña se quedó corta? ¿Dijo de más? ¿Dijo mentiras? ¿Hay violencia vicaria? ¿Hay amenazas por parte del otro progenitor? Todo eso sale en una pericial, no en una entrevista psicológica. ¿Sí? Si el papá te ofreció una valoración y yo ofrezco una pericial, digamos que un poquito más adelante. Claro. Una pregunta, en materia penal, se son muchos ya de psicología que te ves, psicología psicosocial, conductuales, especializadas. ¿Las puedo usar en mi materia familiar? Si tú ya tienes una denuncia. Bueno, en mi juicio familiar, por ejemplo, psicología conductual que es más específica para determinar cuál es el comportamiento de la mamá o del papá. Puedes. Sí, no estás limitado. Para mí ese artículo es discriminatorio. Sí, y ahí no hay equidad de género. También se puede ejercer de la manera contraria. Un error. Es mi opinión. Bueno, seguimos. ¿Para qué ofrecemos las evaluaciones psicológicas? Tenemos que descartar alineación parental, violencia vicaria, física, abuso sexual. Se recomiendan pruebas periciales por peritos de parte. Obviamente va de entrada el SECOFAM. También hay que hacernos de testigos, informes del trabajador social, dónde vive el niño con el papá, cómo vive con la mamá, dónde está cómodo, dónde no, ¿sí?
entrevista con el niño, la escucha para tomarlo en cuenta, tomar en cuenta al Ministerio Público. El Ministerio Público siempre está de acuerdo en todo, es algo muy bonito, nunca se va a oponer, ¿no? Pero, ¿por qué digo tomar en cuenta al Ministerio Público? Si hay una situación de abuso sexual, tú tienes que decirle al MP, toma nota. Estos ministerios públicos no están facultados para hacer denuncias como en los juzgados familiares, deberían de estar facultados. Sin embargo, es nuestra obligación como padres y como abogados decirles, ve y pon la denuncia con el penalista. Si vienen y te están hablando de un abuso sexual, pues hay que denunciar. De una violencia, hay que denunciar, ¿sí? Pero bueno, hay que tomarlos en cuenta. Ver en caso de maltrato si hay alguna denuncia previa que ya se haya presentado y exhibirla como prueba. Y aquí están los dos protocolos en los que tenemos que basarnos. El protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucran niñas, niños y adolescentes, que ya todos lo conocemos muy bien, ¿sí? Ya hablamos hace una hora o dos de esto, y el protocolo para juzgar con perspectiva de la infancia y la adolescencia. Este protocolo está increíble. A mí desde que lo descubrí me ha gustado mucho, se me hace muy interesante. Quedan 10 minutos, vamos a empezar a hablar del segundo protocolo. No vamos a terminar, pero terminamos la sesión que sigue, lo que nos haya quedado de guarda y custodia y visita y convivencia, y entramos al siguiente tema, que es lo que consideren las licenciadas. ¿Entramos todavía a los 10 minutos o ya terminamos? ¿Seguimos? Ok. Bueno, este protocolo no está mucho en su aplicación para efectos del derecho familiar. Se utiliza más en materia penal, pero se me hace muy interesante. Es un protocolo de 300 hojas, léanlo por favor, ¿sí? Así se llama. Tiene diversas cláusulas para utilizar en materia penal. Yo esas no las tomé, por eso les digo, si son penalistas, échenle un ojo al código, al protocolo. Yo tomé las que son más importantes para el ámbito familiar, ¿sí? En primer lugar, nos dice que la palabra menor ya es un término discriminatorio. Este protocolo supera al primer protocolo de actuación para quienes imparten justicia, ¿sí? Pero no lo ha caducado, ni decretado, ni nada, ¿sí? Este protocolo es la continuación para, obviamente, abundar en los derechos de los niños. Pero el primer protocolo de actuación es la escucha, cómo son las entrevistas, que sean videograbadas, que los acompañe una persona de su confianza, que no sean invadidos en su esfera, etcétera, etcétera, ¿sí? La no revictimización es un punto bien importante para escucha de los niños y dictámenes periciales. No hay un término en específico, sin embargo, sí ya hay tesis que habla de la no revictimización. Hay quienes dicen que son 3 meses para que un niño no se someta ante otra autoridad para ser escuchado o para ser valorado. Hay quien dice que son 6 meses. Eso está en tesis y jurisprudencias, ¿sí? Pero bueno, aquí se les dice niñas, niños y adolescentes. Se entiende por niño todo ser humano menor de 18 años de edad. Respecto de esta definición es necesario abordar 2 cuestiones principales. Término ser humano incluye a niñas, niños e infancias no binarias. Ojo, ya es un protocolo nuevo. El término niño incluye tanto niños como niñas y adolescentes de distinto género. Rangos de edad señalados, chéquense esta ley también, Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes. Es que hay muchas, pero bueno, las que a ustedes más les acomode. Las niñas y los niños son entre los 0 y los 11 años. Los adolescentes de 12 años cumplidos y menos de 18 años. ¿Sí? Principio del interés superior de la niñez. Ya estamos hablando de principios, abogado. ¿Sale?
Es una obligación que debe aplicarse en todas las medidas y asuntos relacionados con la infancia y la adolescencia por entes públicos, incluyendo a la judicatura. Por lo que hace a los procesos judiciales que involucran niños, niñas y adolescentes, las personas juzgadoras deben conceptualizar el interés superior desde su triple dimensión, como un derecho sustantivo, como un principio jurídico interpretativo y como una norma procesal. Igualdad y no discriminación. La Suprema Corte de Justicia determina que resultaba legítimo que el orden jurídico estableciera normas específicas para niñas, niños y adolescentes, con la finalidad de protegerlos de accionar violento, coercitivo o abusivo de las personas adultas. Aquí serviría para la violencia vicaria, ¿sí? La Suprema Corte reconoce que dicha protección está sustentada en los derechos de los niños, niñas y adolescentes a la igualdad y no discriminación, a la integridad y dignidad personal y a una vida libre de violencia. Existe un análisis interseccional. A ver, existen las personas juzgadoras que se pueden guiar mediante el reconocimiento de las tres premisas. Una premisa cultural y socialmente. Las infancias y adolescencias son un grupo heterogéneo, por lo que no se puede ignorar la diversidad intragrupal. La desigualdad de este grupo experimenta que se asocia a la etapa de la evolución de sus facultades en la que se encuentran, así como a la falta de agencia o participación en toma de decisiones. Las niñas, niños y adolescentes, así como sus madres, padres, tutores, representantes legales o familiares, pueden identificarse o estar asociadas con más de una categoría que pueda generar discriminación. Este análisis habla de los grupos sociales en tratándose de familia. ¿En qué grupo estamos? ¿Cuáles son las necesidades del niño en un concepto sociológico? ¿Sí? ¿Y cuáles son las necesidades en cuanto aquí a los niños? Su autonomía progresiva. El concepto de la autonomía progresiva es un concepto nuevo que está refiriendo la Suprema Corte. Si tenemos a un niño de 8 años, que es un niño que antes se le decía precoz, que no lo es, que tiene una capacidad de entendimiento superior, que ha tenido socialmente posibilidades superiores a los de otro niño de la misma edad, pero que el nivel de comprensión es superior, en eso se debe de basar el juez. A ver, yo tengo que escuchar al niño. Hay niños de 8 años súper inteligentes y hay niños de 8 años que son más tranquilos. Por ejemplo, en general, los niños primogénitos son muy listos y los segundos son más tranquilos porque el primero le resuelve todo, el hermano mayor, ¿no? Pero aquí se basa el concepto social y cultural. Hay niños que ya empiezan con inglés, hay niños que ya viajaron al extranjero, hay niños que están acostumbrados por el medio familiar a que tengan independencia en la capacidad de pedir, y hay niños más sometidos conforme a las tradiciones familiares, de no, tú obedeces, en vez de no, tú eliges, ¿sí? Todo eso tiene que ser demostrado para que la autoridad tenga la capacidad de escuchar al niño, ¿sí? Y aquí los papás, obviamente que también el juez vea, pues, a qué tipo de grupo social pertenecen los papás, si son personas, pues, que tienen un nivel cultural elevado, que ambos trabajen, o que si se dedica solo la mamá al hogar, que si el papá percibe solo el salario mínimo, que si tiene un oficio, si tiene una profesión, si tiene nivel inglés. Todo eso tiene que ver para que la jueza o el juez tenga un nivel y una capacidad para poder resolver y sentenciar en beneficio a los niños, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el principio de participación de los niños? El artículo 12 de la Convención sobre Derechos del Niño, ¿qué nos dice? Los Estados partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio, el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta su opinión,
en función de su edad y madurez. Acá es donde entra el principio de autonomía progresiva, ¿sí? Con tal fin se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado en todo procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado, en consonancia con las normas de procedimiento de la ley nacional. La Suprema Corte ha determinado que el derecho de participación reviste una finalidad doble. ¿Por qué tiene que participar el niño? Reconoce al niño, niña o adolescente como titular de derechos, en específico de su capacidad de ejercer su derecho de acceso a la justicia en condiciones de igualdad. Permite que las personas juzgadoras se lleguen de todos los elementos que se necesitan para forjarse convicción respecto a un determinado asunto. Perdón. Lo que a su vez resulta fundamental para una debida tutela del interés superior de la infancia. Yo opino que quienes deberían escuchar a los niños serían los jueces y no el SECOFAM. Pero bueno. Principio de autonomía progresiva. Está íntimamente relacionado con la evolución de las facultades de los niños. Ha sido considerada por la Suprema Corte un verdadero principio habilitador de la totalidad de los derechos reconocidos por el parámetro de regularidad constitucional. En este principio, yo empecé a leer en el protocolo en cuestiones penales, a ver, en casos de violación, en casos de abusos. Si tiene apertura, si tiene miedo, etcétera. Todo eso implica en qué circunstancias se encuentra el niño para ser escuchado, ¿sí? Reconoce que las infancias y adolescencias pueden disponer del ejercicio de sus derechos en virtud de la evolución progresiva de sus capacidades, pero las personas cuidadoras tienen la obligación de orientarles para que puedan alcanzar dicho desarrollo psicológico, social y emocional. Las personas juzgadoras deben de realizar un ejercicio de ponderación para la valoración de la autonomía con la que las infancias y adolescencias ejercen sus derechos. Las características individuales del niño, como la edad, nivel de madurez, habilidades cognitivas, medio social y cultural, estado emocional, experiencia de vida, entorno, la información que posee respecto de lo que opinará, entre otras. Las particularidades de la decisión en relación con los tipos de derechos en los que están en juego, los riesgos que asumirán los niños y las consecuencias de las decisiones a corto y largo plazo. Pregunta, ¿todo esto hace el SECOFAM? ¿Por qué necesitamos a nuestro perito? Pero tenemos que darle las herramientas. Los peritos también manejan estos conceptos. A ver, quiero que me digas el estado del niño, cómo se encuentra. Hay niños muy suprimidos, hay niños que son más despiertos, hay niños que no tienen ese temor y hay otros que sí. Entonces, para eso necesitamos a nuestro perito, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el principio de autonomía? Este es un nuevo principio, ¿sí? Le tenemos que pedir al juez que se base en el principio de autonomía. Analizar caso por caso, no es, es una custodia más, es una pensión alimenticia más. Analizar caso por caso haciendo un esfuerzo de individualización del estudio. Considerar el alcance que dichas opiniones tienen en la decisión final del proceso, atendiendo a su edad y madurez. Valorar la capacidad del niño, niña o adolescente para formarse una opinión propia. Ponderar la edad del niño junto con sus características emocionales, cognitivas, sociales y culturales. Todo esto se lo tenemos que pedir al juez a la hora de la toma de decisión. ¿En base a qué? A la escucha, a las periciales, a los testigos, a los hechos nombrados por las partes, ¿sí? Esto es hacer
la teoría del caso, que más adelante nos tocará aplicar en materia familiar. Lineamientos que deben observar los juzgadores al momento de suplir la deficiencia de la queja. Si le vamos a pedir al juez que supla la deficiencia de la queja, pues hay que pedírselo, pero darle herramientas. A ver, juez, suple la deficiencia. Si bien es cierto, la parte actora no señaló prueba pericial en privado, te pedimos que nos permita señalar a nuestro perito en la vista de la contestación de demanda. No tenemos más chance. Si ahí se nos fue y el señor habló de violencia de la mamá, juez, permíteme, señalo en este momento mi prueba pericial. Y tú ya tienes que tener preparado a tu perito. Y te pido que nos permitas que proteste el cargo, lo tengo aquí afuera, o en la audiencia de pruebas. ¿Sí? Realizar una amplia suplencia de la queja desde la demanda hasta la ejecución de la sentencia. Atender todas las circunstancias o hechos relevantes que se relacionen con la niñez, ya sea que formen parte de la litis o vayan surgiendo durante el procedimiento. Allegarse de todo el material probatorio que tenga a su alcance. Además, ordenar el desahogo de pruebas necesarias para resolver el asunto. Valorar todo el material probatorio. Incorporar al análisis jurídico cuestiones que no figuren en los agravios de las partes con el fin de garantizar los intereses de los niños. Ahora, acá hay 3 tipos de representación, pero yo creo que ya lo vamos a dejar acá porque todavía aquí hay más tema que sacar. Podemos, la abogada Elizabeth no está. Licenciada, ¿lo dejamos de aquí para la próxima clase? Por favor. Todo esto está en el protocolo, no perdamos de vista, seguimos en el protocolo. Yo les pido que le den una leída en la semana, ¿les parece? ¿Qué vamos a tratar el siguiente sábado? Patria potestad o alimentos. Patria potestad. Matrimonio y divorcio. Podríamos dejarlo más adelante para seguir hablando de los derechos de los niños con la patria potestad. Yo preferiría. Y empezamos con patria potestad. ¿Sale? Porque ves que hay una contradicción que te dejé para que se les pudiera compartir. Bueno, a ver, la semana que entra terminamos la custodia y las visitas y convivencia, terminamos de hablar del protocolo y hablamos de algún caso. Y entramos con la pérdida de patria potestad. Hay una contradicción que fue resuelta el año pasado, en pleno, me parece que fue en pleno, de cuándo se puede ahora recuperar la patria potestad. Ese caso no existía. Estamos hablando de derechos de los niños. Entonces les va a compartir la abogada Edith que le echen un ojito a la contradicción porque está muy interesante. Ahora la Suprema Corte, en base al concepto de la responsabilidad parental, que también vamos a estudiar en la patria potestad, permite que la patria potestad pueda recuperarse. Esto es nuevo. Entonces, denle una leída, vale la pena, y dense una estudiada con el protocolo. Se les va a juntar, pero vale la pena. ¿Sale? ¿Sí? Sí, la contradicción la tiene la tiene el instituto y el protocolo descárguenlo. ¿Sí? Sí, sin problema. Sí, el instituto que se los comparte. No.